Bienvenidos a un video de Python para principiantes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las variables. En primer lugar, ¿qué es una variable? Para mantenerlo sencillo, diremos que una variable es un contenedor de información, un contenedor de datos. En Python siempre van a estar compuestas, en primer lugar, por su nombre, su identificador y por otro lado su contenido. Acá podemos ver que creo una variable, nombre-variable, y le asigno un texto como su contenido, en este caso perrito. La función print es una función de Python que nos permite demostrar un valor. En este caso yo le paso como parámetro, es decir, dentro del paréntesis, nombre variable, y me va a devolver cuando ejecuto esa línea perrito, que es su contenido justamente. Esto de acá, type, es otra función de Python que me permite saber de qué clase es una variable. En este caso, si yo hago print type nombre variable, me va a devolver que es un string. String son las variables de texto, que ahora más adelante profundizamos un poco. Le puedo asignar, por ejemplo en este caso, que x va a ser igual a 1535 y cuando hago un print de x me devuelve 1535. En este caso, 1535 es lo que se llama una variable de tipo entero. Si yo hago print type x en esta línea, me va a devolver que es un entero. Ahora, respecto a los nombres de las variables, hay algunas restricciones. En primer lugar, se distinguen las mayúsculas de las minúsculas. No es lo mismo var, todo en minúscula, que var con A y R mayúscula. En este caso, le asigno a var, todo en minúscula, el texto gatito, y a var con AR mayúscula, un número. En este caso, si yo hago el print de ambas variables, me va a devolver las dos variables, los dos contenidos que justamente acabo de asignar. Esto es para demostrar que no es lo mismo las minúsculas y las mayúsculas. A su vez, hay una restricción de que las variables no pueden comenzar con un número. Si yo intento crear una variable que se llama 1x, cuando quiero asignarla me va a generar este error. Justamente porque estoy diciendo que empiece con 1, el nombre de esa variable. A su vez, solamente se pueden contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Por ejemplo, puedo hacer x y un número, y cuando hago un print de ese nombre de la variable, podemos ver que funciona. A su vez, también me acepta guiones bajos. En este caso creo una variable que se llama x-1, 2, 3, 4, 5 y le asigno el valor 3. Cuando hago un print de esto, me devuelve un 3. Ahora, por ejemplo, acá pueden ver que intento crear una variable cuyo nombre comienza con un asterisco. Esto, por supuesto, Python no me lo va a aceptar. Lo mismo en este caso, cuando intento crear una variable que tiene guiones en el medio, al principio su nombre. A su vez, otro aspecto importante es que al definir el nombre de una variable, no pueden haber espacios en el medio, como en este caso. Acá nuevamente me va a salir un error de sintaxis. Con respecto a la asignación de los valores, yo puedo hacer varias variables en simultáneo de distintas formas. Puedo hacer que variable 1 sea igual a variable 2, que es igual a variable 3, y todas estas son iguales a 1535. Cuando hago un print de todas estas variables, todas van a tener ese valor. A su vez, puedo hacer variable 4, variable 5, variable 6, sean igual a 44, 55 y 66. En este caso, si hago un print de estas variables, me va a devolver todos estos valores. Ahora
veremos algunos de los principales tipos de variable. En primer lugar, vamos a ver la variable de tipo texto, que en Python se la conoce como string. Por ejemplo, yo puedo decir nombre es igual a Mario y apellido es igual a Bros. Acá vemos otra particularidad de Python que me permite tanto la comilla simple, en este caso de Mario, y acá vemos la comilla doble en el caso de Bros. Funcionan perfectamente ambos casos. Entonces yo hago print el nombre es, le concateno con el signo más y nombre. Y después print el apellido es, nuevamente concateno con el signo más y variable apellido. Entonces esto me va a devolver el nombre es Mario y el apellido es Bros. Del tipo numérico veremos los dos principales, que son los enteros y los float. Los enteros son justamente números enteros, 1, 2, 3, o dicho de otra forma, los que no aceptan decimales. En Python estas se los conoce como int. Y los de tipo float, como en este caso num2 igual a 20.2, son los números que aceptan decimales. Si yo hago un print de esos dos números, me va a devolver 20 y 20.2. Ahora, acá tenemos algo interesante. Vieron que si yo hago num1 es igual a 20, esto me lo va a tomar como un entero. Pero puede pasar de que yo quiera que en realidad eso me lo reconozca como texto. Entonces, aquí puedo hacer como si lo forzara, que ese 20 no me lo tome como entero, sino como texto. Y también puedo forzar a que ese número, que de otra forma sería un entero, me lo tome como float. En este caso, cuando hago un print de estas variables, este 20 va a ser texto y este 20.0 va a ser un tipo float. Podemos ver que es tipo .float por el punto 0. Respecto a los booleanos son expresiones en Python que me dicen cuando algo es verdadero o falso. En este caso, si por ejemplo yo hago un print que 1535 es menor a menos 88, me va a devolver falso. Y si hago que print que 1000 es mayor a 888, me va a devolver verdadero. Ahora, por ejemplo, si yo hago A es igual a 20 y B es igual a 21 y hago print A igual a B, estoy pidiendo que me demuestre si esto es verdadero o falso, me va a devolver falso. Ahora también tenemos una función muy útil que es bool y me analiza lo que le paso como parámetro y me devolverá verdadero o falso según lo que le pase como parámetro. En el caso de texto, cuando el texto está vacío, me va a devolver que es falso. Si acá, por ejemplo, yo le pasara otro texto cualquiera, vemos que me va a devolver verdadero. Es decir, bool para los string me devuelve falso cuando el texto está vacío. Ahora, con respecto a los números, también tiene un comportamiento similar en donde me devuelve falso cuando el número es 0. Acá, por ejemplo, si es 10, veremos que me devuelve verdadero. Por último, lo último que veremos en el video de hoy son las listas y las tuplas. Las listas son justamente contenedores de más de un dato en una sola variable. Se las define con estos corchetes y separando con coma los elementos. En este caso yo defino una lista que se llama postres y que va a ser igual a torta, helado y panqueque. Entonces si yo hago un print de postres me devuelve torta, helado y panqueque. A su vez, algo interesante de las listas es que puedo acceder a alguna posición puntual
y siempre el primer elemento de la lista es un 0. Entonces yo voy a tener el elemento torta está en la posición 0, helado está en la posición 1 y panqueque está en la posición 2. Entonces, si yo le pido mediante print que me muestre lo que está en el lugar 2, en realidad me va a mostrar panqueques, porque justamente comienza en 0. Ahora con len podemos ver qué tan largo es esa lista. En este caso será solamente 3. También la principal característica de las listas es que me permite agregar o eliminar elementos. En este caso, mediante la función append, le agrego budín. Y si le vuelvo a hacer un print, me va a mostrar torta, helado, panqueque y budín. También me permite eliminar elementos. En este caso elimino torta. Y cuando hago un print de postres, podemos ver que me da helado, panqueque y budín, porque justamente acabo de eliminar torta. Ahora, otra cosa interesante de las listas es que me permite recibir distintos valores. Por ejemplo, acá paso un texto, un número, un valor booleano y otro texto. Y cuando hago un print de esa lista, vemos que me devuelve exactamente eso. Ahora, por último, para terminar con este video, vemos las tuplas. Las tuplas son parecidas a las listas. La diferencia es que no se puede modificar los elementos. Es decir, en este caso tengo ciudades igual a Ámsterdam, Londres, Río de Janeiro. Y mientras exista esa variable, solamente va a tener esos 3 valores. No puedo modificar agregando ni sacando ninguno de esos valores. Esa es la principal característica de las tuplas. Y a diferencia de las listas, se las define con paréntesis. Si hago un print de ciudades en este caso, podemos ver que me devuelve Ámsterdam, Londres y Río de Janeiro. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.